El fuego devora todo excepto el fuego. El fuego es el espíritu. Fe ardiente, profesión ardiente, testimonio ardiente, cuerpo ígneo, alma ígnea, espíritu ígneo. Bienvenidos, queridos amigos. Hoy nos reunimos con mucha alegría para presentar un libro que estábamos esperando desde hace mucho tiempo, El fuego del arrepentimiento. Este libro fue el primer libro que escribió Juan de Sangrial, en el que se concentra de una manera genial la sabiduría de los ancianos, de cómo es el camino espiritual, cómo seguir este camino estrecho de la purificación a través del arrepentimiento. Y hemos invitado a nuestra compañera Victoria, para que ella ha trabajado mucho en este libro, para hacerle algunas preguntas y que ella pueda desengranar los tesoros que se guardan en este libro. Gracias, Ana. De verdad es grandísima alegría. Creo que todos nosotros, muchos compañeros, hemos trabajado aquí y creo que lo esperábamos como agua de mayo, porque para Juan de Sangrial siempre lo nombra como un libro para él muy especial. Él mismo dice que lo escribió envuelto en fuego. Por eso el título es El fuego del arrepentimiento. Lo escribió en muy corto tiempo. Dice que en 15 días no podía dejar de escribir, que no podía dormir por la noche, todo el tiempo estaba como sumergido en el libro. Dice que se escribió desde lo alto. Cuando empezó, sentía literalmente que su corazón ardía, su corazón se prendía una llama que le ayudó a iniciar el camino espiritual hasta hoy. Y es determinante decir que este libro lo escribió con el espíritu de Madre Eufrosinia. Es fruto de la cruz, del camino y de la espiritualidad y de la enseñanza, como bien has dicho, de los ancianos, de la tradición de los ancianos que custodiaban la verdadera senda hacia Dios. Padre Juan conoció a Madre Eufrosinia y se prendió del fuego de Madre Eufrosinia. Madre Eufrosinia era todo fuego, todo lo hacía con fuego. ¿Qué es el fuego? Padre Juan lo escribe y lo explica muy bien aquí. El fuego es el espíritu, caminar con fuego, escribir con fuego, interactuar con la gente con fuego. Por ejemplo, cuando alguien es muy frío decimos que tiene el corazón frío, que tiene el corazón como el hielo, o qué fría es esta persona. ¿Por qué? Porque el corazón está cerrado. Y él en el libro muchas veces dice que lo primero es abrir el corazón, que el arrepentimiento no reside en el cerebro, no reside en la mente, no reside en la razón. La razón solo puede hacer una lista de pecados, pero el arrepentimiento es una perla escondida en nuestro corazón. Y este libro, de verdad, en todos que hemos trabajado aquí, sentíamos que entrábamos en esta esfera. Todos hemos compartido que no podíamos trabajar en una página sin llenarnos de la alegría, sin llenarnos de fuego, sin que se abriera el corazón y querer servir más, ayudar más, hacer profunda introspección. En este libro es una puerta y una entrada a las profundidades de tu corazón y empezar a hacer una introspección muy profunda de qué hay guardado allí. Podríamos decir que el libro es una llavecita a las puertas de tu corazón. Maravilloso. Y yo quería preguntar, ¿cuál cree que sería la idea principal que Juan de Sangrial quería transmitir? ¿Qué llave quería dar a los lectores a través de este libro? Hay una parte en la que él dice que en este libro escribía para el interlocutor divino
en los 7.000 millones de habitantes terrenales. De hecho, hay una frase que dice, no hay nadie de esta tierra que no esté incluido en este libro. Qué cosa tan maravillosa. No hay nadie que no esté aquí. Y de verdad para la gente decir que cada uno se va a encontrar aquí dentro. Porque no hay un lugar en el que no digas, está hablando con mi interlocutor misterioso, está hablando con la divinidad escondida, está hablando con Cristo auténtico. Y esto hace que se revele la misión interior. Muchos tenemos una misión guardada, que está guardada incluso ante nuestros ojos. Y cuando lees un libro así, se puede revelar a tu interior cuál es tu misión verdadera. De hecho, él, y voy a leer en sus propias palabras, dice que la misión de este libro y del arrepentimiento es que la persona cambie de principio a fin. Él dice, la idea principal del fuego del arrepentimiento es que el arrepentimiento no solo es el primer paso del camino, ni se limita a una mera confesión, como conocemos las confesiones con un sacerdote en iglesias. Dice, no se trata de esto, se trata de la transformación de todo el ser, del modo de ver el mundo e incluso de la composición interna de la persona. Imaginaos con qué intención un escritor puede escribir un libro con el objetivo de que cambie hasta la naturaleza de la persona. Qué objetivo tan alto. Dice que cambie la manera y la visión hacia los prójimos, sus intereses, la concepción del mundo. Dice, con el arrepentimiento de fuego, el hombre cambia de principio a fin. Y ahora dice algo que repite mucho en el libro, de diferentes maneras, perspectivas, y que iluminan mucho. Dice, el fuego devora todo excepto el fuego. Mirad esta imagen que está como un jardín de flores regada por todo el libro. Muchas veces dice que el fuego quemará lo vetusto, el fuego del arrepentimiento quemará todo lo viejo en nosotros, quemarán los pensamientos malos, el fuego del arrepentimiento quemará las paranoias, los complejos, las heridas, traumas. Y dice, y el ser mismo se hará ígneo. Y dice, el fuego quema todo, puede quemar toda una casa, puede quemar bosques, puede quemar todo, pero el fuego no puede quemar al fuego. Y entonces sigue diciendo, por ello, fe ardiente, profesión ardiente, testimonio ardiente, cuerpo ígneo, alma ígnea, espíritu ígneo. De verdad, el fuego del arrepentimiento tiene como objetivo cambiarnos. Entonces, Juan de Sangrial, quien lo conoce, sabe que él ha cambiado mucho. Él está en pleno cambio constante. Y este libro lo escribió hace 40 años, decía usted. Del Juan de Sangrial que escribió este libro al de ahora, ¿hay mucha diferencia? ¿Hay algunas cosas que se han quedado atrás? ¿O qué es lo que se preserva? ¿Qué es lo que se ha mantenido intacto? Cuando empezamos a trabajar, todos quienes trabajábamos, nos sorprendió mucho que era casi intocable. Al principio decíamos, hace 40 años, puede ser, muchas imágenes no corresponden al Padre Juan de ahora. En 40 años él ha vivido 1 millón de vidas. Pero nos sorprendió el que solo los términos, algunos términos, solo términos. Ahora, por ejemplo, el Padre Juan puede referirse a Cristo como Cresto o como Minelik y aquí como Cristo o como Señor.
pero el concepto, la idea y los arquetipos fue como algo revelador para todos nosotros, que no está cambiado nada, ni una coma. Y esto dice algo muy importante de Juan de Sangrial, que no es algo de él personal, que realmente son libros o escrituras descendidos de lo inmortal. El arquetipo es actual ahora y lo será dentro de 1000 años, y lo fue hace 5000 años. La verdad es inmortal. Cuando Padre Juan nos pidió la redacción del libro, como vamos a ver todos juntos, y en la tercera página decíamos, pero si es intocable. Y solo se puede decir que Padre Juan, si volviera a escribir este libro, cambiaría lo que son términos, porque el vocabulario cambia mucho a lo largo de la historia. No es lo mismo hablar para un arquetipo indígena que para el arquetipo europeo, no es lo mismo para niños que para adultos, pero lo que es el concepto es el Padre Juan eterno, seguro. De hecho, Ana, sobre esta pregunta ahora he recordado una parte que él mismo escribe de sí mismo y dice, solo de verdad un interlocutor profético puede hablar así de sí mismo. Él dice, fue su primer libro, y dice, me quedan 900.000 libros más por escribir. Puede ser en 900.000 vidas más, pero en esta cantidad de miles de libros que yo pudiera escribir, nada valdría tanto como un Madre Divina, perdóname. Increíble. Qué humildad tan grande. Decir, aunque yo escribiera bestsellers, aunque escribiera obras grandiosas, nada vale más que la humildad de inclinar la cabeza y decir, Madre Divina, perdóname. Porque él en el libro en muchos momentos habla que el problema que tenemos en la humanidad grande es el orgullo. Dice que para poder arrepentirse la primera victoria tiene que ser sobre el orgullo. El orgullo es una frontera que separa a ti del prójimo. El orgullo hace que en una discusión, no importa lo que estás diciendo tú o el otro, hay una guerra de quién lleva la razón. Es como a ver quién gana. No escucho lo que tú dices, es yo quiero ganar y el otro quiere ganar. Y esto prohíbe que el uno al otro digan, perdóname, como pido perdón, he hablado fuerte, porque la palabra perdón, él en el libro de su madre de bautismo, que fue Madre María de Oriol, que también la nombra a lo largo del libro, ella decía que la palabra perdón mata demonios. Ahora que hablaba de madres de Juan de Sangrial, en el libro, aparte de María, nombra muchísimo a Eufrosinia. Al Sí. principio he dicho también que ella fue como madre espiritual de Juan de Sangrial, pero ¿por qué es tan importante en este libro? ¿Cómo qué es lo que Juan de Sangrial ha heredado de ella? Padre Juan dice que él buscaba toda su vida un anciano que le pudiera transmitir los sellos verdaderos de la espiritualidad universal. Buscó en muchos sitios, en la ortodoxia, en astrología, y nunca encontraba. Dice que una vez yendo en un tren, después de haber visitado a muchos líderes religiosos, escuchó en su interior, ¿pero conoces a Dios? Y dijo, no. Y esto en él se prendió una sed y pidió a Madre Divina también, ayúdame a encontrar quién me puede unir a Dios. Y esta fue Madre Eufrosinia. Madre Eufrosinia fue quien le abrió el camino de la divinización. De hecho, Padre Juan en el libro muchas veces dice que el arrepentimiento es la senda de divinizarse. Él mismo dice,
que tenemos una gran ilusión, casi todos nosotros pensamos que somos buenos. No, yo soy bueno. Siempre se piensa que las personas malas es quien asesina, quien mata, quien roba, los delincuentes, la mafia. Pero yo soy bueno. Toda mi vida he hecho normal, cosas buenas. Y aquí Padre Juan dice, no, lo más valiente es mirar en lo interior y reconocer que hemos hecho muchos pecados. Y Madre Eufrosinia le abrió esta perspectiva de ver los pecados no bajo la idea del miedo o de las religiones, del castigo, del miedo a un Dios juzgador. Ella le abrió la visión interior del mal interior para lavarse. Ella hablaba del arrepentimiento como lavar al alma, como purificar al alma, como blanquearla. Y en este proceso de blanqueamiento del alma, Dios se manifiesta más en lo interior. Ella fue ígnea, ella fue ardiente y transmitió todo su ardor y su fuego a Padre Juan, fue su heredero. Ella le decía, yo te adoro por lo ardiente que eres, yo te voy a pasar todos mis sellos. Muy bien. Y quería preguntar también, ¿cuál sería entonces la diferencia principal entre el arrepentimiento de fuego de Eufrosinia, de Juan, y el arrepentimiento convencional, ¿no? Que se conoce, que antes decía usted de las confesiones en las iglesias, tradiciones católicas, ortodoxas? ¿Qué es lo que diferencia este arrepentimiento? A lo largo de toda la historia, cuando una persona oye arrepentimiento o pecado, tiene miedo, porque tenemos todos prejuicios y una imagen de arrepentirse para evitar el infierno, de arrepentirse para evitar castigos de ultratumba, de arrepentirse ante el rostro del miedo. Y de hecho este arrepentimiento es muy antiguo, lleva miles de años, 2000 años, y no hay frutos. La humanidad no está más cerca de Dios, al contrario, se ha malevolizado más. ¿Por qué? ¿Qué explica Juan de Sangrial? Que el verdadero arrepentimiento no está en ir y confesar como una lista de pecados, hacer esto de manera formal por el miedo a que me van a castigar o que voy a ir al infierno, y salir del confesionario y como realmente tú no te has arrepentido con tu corazón, esto lo volverás a repetir. Entonces, ¿cómo él dice? Él dice que el pecado, claro, es muy difícil cuando decimos esta palabra ya, incluso la gente cierra el corazón como pido perdón, voy a utilizar esta palabra porque en verdad sí es algo así. Puedo poner ejemplos. Por ejemplo, de niños, por eso es perder la ilusión, de niños todos hemos hecho cosas malas, todos hemos cometido errores y pecados que a raíz de ese momento han venido a nosotros muchos problemas. De hecho, cada pensamiento malo que tenemos tiene la raíz en un pecado. Un pecado es como un pacto con el mal. Por ejemplo, un niño roba un chicle o en el colegio había alguien con gafas o más gordito y los niños se reían de él. Estos son cosas malas. O cuando eras violento con alguien. A raíz de este momento parece, dices, una tontería, ¿no? El niño ha robado un chicle. Pero solo por este gesto, al niño puede ya tener miedo toda la vida, a que lo van a descubrir haciendo algo malo. Solo en este gesto, en el interior, entra una semilla del mal. ¿Qué es el pecado? Es una semilla que entra y que a lo largo de toda la vida va floreciendo como una hierba que te va totalmente torturando y conquistando. Por eso, como decíamos,
No hay que tener ilusión de que somos buenos. Hemos hecho muy pequeñas cosas que pusieron semillas, podemos decir, negras en lo interior, que florecen y que florecen con malas hierbas. Todos los pensamientos que tenemos malos tienen este origen en estas semillas negras. Por eso el verdadero arrepentimiento y la confesión ante un anciano es abrir el corazón, hallar en introspección todas estas semillas y arrancarlas de raíz. Porque hablar del pecado es como cortar las flores negras de esta hierba. Pero vencer el pecado o el mal es arrancar de raíz. ¿Y qué fruto tiene este arrepentimiento? La alegría. En el libro muchas veces el padre Juan dice que del arrepentimiento viene la paz, que en el corazón se instala el sosiego, que el alma empieza a sentirse ligera. Hay una frase literal que dice: por cada perdóname, el corazón se siente más ligero y la persona cambia de principio a fin, se hace más tranquila, más pacífica. Y también él, si puedo leer algo, por favor. Él dice que el verdadero arrepentimiento es el que llega hasta las lágrimas, que lo que purifica al alma son las lágrimas profundas. Cuando tú recuerdas en este ejemplo que ponía de un niño en la escuela que es más gordito y todos los niños alrededor se ríen de él, y tú después de 30 años te acuerdas de que participabas en esto, se te rompe el corazón. Decir: Dios mío, qué dolor pude hacer yo a este niño. ¿Cómo mi gesto pudo destrozar la vida de un alma? Y cuando tú te das cuenta de las consecuencias de tu mal, solo puedes llorar. Y estas lágrimas hacen que se alivie el cáliz de pecados. Y Padre Juan habla mucho de las lágrimas que lavan. Y después de este arrepentimiento verdadero tiene que venir la ira justa, que es una fuerza como sacar una espada de fuego y decir: jamás lo voy a volver a hacer, jamás lo voy a hacer. Si mentía, jamás voy a mentir. Si juzgaba, no, pase lo que me pase, aunque tenga que morder mi lengua, yo nunca más voy a juzgar. Y entonces esto no es el perdón de un pecado, esto es la liberación del mal. Dice, muchas veces lo nombra, ¿a cuál más hermosa? Es muy difícil elegir qué párrafo sobre las lágrimas, pero él dice que el llanto es un lenguaje. El lenguaje del llanto y de las lágrimas es el lenguaje supremo de los mundos celestiales. El llanto está por encima de todas las lenguas, incluso de las lenguas desconocidas. El lenguaje del llanto solo se puede comparar con la profecía. Y de hecho, cuando después de un arrepentimiento profundo con lágrimas, se abre un nuevo mundo, empiezas a ver a tu alrededor totalmente distinto, como si hubieras estado dormido. Él dice, como si el alma durmiera y después del arrepentimiento despertara. Dice, porque no hay nada por encima del arrepentimiento, nada. Dice, este permanecerá hasta los últimos días de este mundo, y nada más pide de nosotros nuestro Padre misericordioso. Maravilloso, precioso fragmento. Quería hacer otra pregunta, pero un poco usted ya ha respondido esta pregunta sobre el pecado. Recuerda mucho a la imagen religiosa y a mí me sorprendía cómo usted daba otra imagen, Padre Juan, daba otra imagen del pecado, un pecado que es vencible, que se puede vencer. Entonces, ¿cuál es la visión del pecado realmente? Hay una parte genial en el libro que
explica muy bien qué es el pecado y las consecuencias. Él dice que cada pecado es una imagen fuerte, pero escuchad porque de alguna manera el alma lo entiende perfectamente. Él dice que cada pecado es como una bala que agujerea la frente y a través de ese agujero empiezan todos los pensamientos malos a venir. Cuando tú entiendes esto, puedes ver la relación directa del pecado y los malos pensamientos, que todo lo que hacemos malo es como un autosuicidio, es como algo que se vuelve contra nosotros mismos, es algo que te torturará, porque no es que tú haces algo y queda vacío, al contrario, tú haces algo y tiene como consecuencia casi la locura. Y no solo para ti, sino para todo el mundo. Es una cadena. Yo hago algo malo y abro la puerta para que tú te malevolices también. Por eso la victoria sobre el pecado es comprender que el pecado en verdad es la consecuencia del mal interior, que el pecado es el hecho exterior, pero es solo la consecuencia del mal, que el arrepentimiento ígneo de fuego lo que hace es liberarnos de este mal, sacar de raíz este mal de lo interior. Y esta es la verdadera libertad del alma, es la vida sin el mal. Cuando ya no hay mal en lo interior, tú no puedes hacer pecados. Entonces, el arrepentimiento no es no hacer pecados. El verdadero arrepentimiento es no poder hacer pecados. Entonces, para Padre Juan es posible vivir sin el mal. Es posible vivir sin el mal. Absolutamente. Muchas personas lo han conseguido, pero no las ocultan. Ellos no es que no hicieran el mal, es que no sabían hacer el mal. Tú a un niñito le das un cuchillo y le pones una gallinita y jamás va a pensar en que eso es para comerse a la gallinita. No, una persona inocente en la imagen de un cordero bondadoso no sabe utilizar el mal, no sabe emplear el lenguaje del mal, no va a hacer pecados porque no hay mal en su interior. Entonces, el objetivo y todo lo que da este libro es la libertad del mal. No tanto fijarnos en los pecados o no, si los pecados son la consecuencia del mal, sino la purificación interna de este mal. Y entonces, aunque tú quieras decir una mala palabra, no saldrá de ti. ¿Cómo tenemos que hacer frente a él? Como caballeros ardientes, él dice que arrepentirse es una hazaña. No dice que arrepentirse es fácil. De hecho, en el libro lo maravilloso es que él te da la fuerza para hacerlo. Es un libro vivo porque te da todas las llaves, la manera, cómo hacerlo. Él te ayuda. Quien empiece a leer este libro será una persona y cuando acabe será otra, porque recibe toda la fuerza para poder vencer el pecado. Como tú dices, ¿cómo hacerlo? Una llave maravillosa es los ancianos. En este libro él nombra mucho que el pecado es difícil vencer porque es como un imán. Él dice que se pega. Casi todo lo que es, como decir, pecaminoso o malo, atrae. Son imanes, él dice, los imanes de este mundo. Todo, la lujuria, el alcohol, las drogas. Los jóvenes para ellos se tiende mucho estas trampas de caer en lo prohibido. Por eso él dice que para poder realmente hacer un arrepentimiento ígneo necesitamos la ayuda de un anciano. Y él dice, no la de un confesor, porque él dice, para que un confesor pueda confesar, él mismo tiene que estar puro, él mismo tiene que haber vencido para poder dar la fuerza. Por eso, un consejo grandísimo a todas las personas, no solo vencer el pecado, sino que quieran vivir una nueva vida, que quieran hacer cosas buenas, que quieran encontrar la misión de su alma, como decíamos al principio,
que acudan a los ancianos, porque el anciano con Espíritu Santo y con ojo sobrio te ayuda por la senda del arrepentimiento. A veces el alma se desvía y empieza a arrepentirse de manera formal o lógica o pecadocéntrica. ¡Ay, que yo soy malo, soy malo, soy malo! Y entra en una imagen como de tánatos, de oscuridad, de que no tiene frutos. Y un anciano te dice, no, por aquí o por aquí. Y como de la mano, juntos hacéis el camino. Es como que la voz del anciano es la voz de la conciencia, Sí, ¿no? Como que sin arrepentimiento, antes de hacer este sí. arrepentimiento, la conciencia está limitada. Y el anciano es como esta persona que puede abrir esta conciencia, ¿no? ¿Qué relación hay entre la conciencia y el arrepentimiento? Padre Juan esto lo explica muy bien en el libro. Hay una parte que dice así, casi literal. Dice, los mortales a lo que tienen miedo es a la muerte y los hacedores de hazaña a lo que tienen miedo es a no escuchar la voz de la conciencia. Qué profundo. Y, sí, y además sigue explicando que los mortales tienen miedo a perder el coche, a perder la casa, a perder el trabajo, que todo acumulan dinero, acumulan cosas por el miedo a perder, por el miedo a morir. Dice, pero un ser espiritual no tiene miedo a esto, no tiene miedo a nada, solo a una cosa tiene miedo, a no seguir lo que dicta la conciencia. Por eso es tan importante escuchar y despertar la conciencia. Y hay un camino directo para escuchar esta voz de la conciencia divina, que es el arrepentimiento. Porque cuando estás inmerso de miedos y pensamientos, la cabeza es una radio. Escuchas 70.000 pensamientos al día, todo. ¿Cómo distinguir de todas esas voces cuál es la divina? Por eso, a través del arrepentimiento ígneo, cuando tú empiezas a ver profundamente en lo interior que hay malo realmente aquí dentro, tu misma voz te va prohibiendo volver a hacerlo. No lo prohíbe un sacerdote, no lo prohíbe ni siquiera alguien ajeno o extraño. Lo prohíbe el propio interior, te dice no vuelvas a hacer esto, no lo repitas. Esta es la voz de conciencia, la voz de la conciencia es la que prohíbe el mal. La voz de la conciencia es tu escudo, la conciencia es la que te ampara, la que te dice cuidado que vas a caer otra vez en la trampa, la que te dice no, no juzgues, mira a la divinidad en él. El Padre Juan en todo el libro dice que la llave verdadera para arrepentirse es no ver pecados en el prójimo, no ver lo malo, porque todos hacemos esto, no lo vemos aquí, lo vemos. Él es orgulloso, ella es mentirosa, él tiene mucha. Y él genialmente explica muchas veces, no, esto es un espejo prohibido en el que mirar. Solo está bendecida la mirada del propio mal interior. Esto sí tiene frutos. Todo lo exterior no valdrá para nada. Y en este libro también se trata mucho el tema de la muerte o el miedo que se tiene frente a ella. ¿Cómo se relaciona la muerte con el arrepentimiento? Es muy profundo una parte en la que Padre Juan habla que casi 100 de 100 personas que están en el lecho de la muerte, que se están a punto de irse, es increíble que todos se arrepienten. Cuando la gente se está yendo, empiezan a sus hijos, perdóname, a su esposa, perdóname, a sus familiares, piden perdón como de manera natural. Es como si el alma sintiera que se va a trasladar a la vida eterna y que se tiene que ir ligero y habiendo sido perdonado de todo el mal que ha hecho. Fijaos, en el lecho de muerte no se ponen a pedir, oye, lavarme el coche o cerrar la casa que tengo las llaves o no piden mira en el banco y no, dicen perdóname, 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 perdóname por esto.
Incluso muchos piden confesar algo que no habían podido confesar en toda su vida. Ante las puertas de la muerte quieren decir incluso lo que les ha atormentado toda la vida. ¿Qué conciencia de verdad tiene el alma de que la vida eterna es bondadosa? De que en la vida eterna hay que ir con el corazón limpio y puro. Por eso no hay que esperar al lecho de muerte, puede ser demasiado tarde. Esto es algo que tiene que estar vivo continuamente para en el lecho de muerte salir como han salido muchas almas, como pajaritos. De hecho, hay enfermeros que dicen recuerdo una enfermera nuestra compañera que decía, nunca sabes por qué. Hay personas que se van totalmente con zozobra, llenas de miedos, de pánico, y hay personas que se van como un pajarito, llenas de paz, sosiego, y entras a la habitación y sientes una luz grandísima. Podríamos decir que la diferencia es cuando no han sido perdonado el mal en lo interior, esto tortura hasta el final. Pero cuando alguien tiene la conciencia tranquila, se va de modo muy tranquilo. Y ahora cuando hablaba recordaba una frase del libro que Juan de Sangrial decía, cada diálogo con una persona es una oportunidad para arrepentirse. Sí. Es una oportunidad. Sí. Porque como el arrepentimiento cambia la vida, genial, sí. Es que lo que buscamos es el arrepentimiento. Sí, él muchas veces dice que cada personita que se cruza en tu camino es porque te tiene que decir algo que tú tienes que corregir o aprender o arrepentirte. Incluso él dice, todo lo malo que veas de él, Cristo o Madre Divina te lo han puesto porque a ti todavía no se te ha perdonado y te da una oportunidad para que lo vuelvas a ver y arrepentirte. Es decir, ver al prójimo como con un diálogo de humildad, no como ahora nos reunimos la gente o te encuentras a alguien y es como una competencia, medir si tú eres más listo, menos, más no sé qué, menos no sé qué, si tienes más dinero, menos dinero, más poder, menos... No, al contrario, él dice que cada diálogo sirva para la divinización de él y tuya, es precioso. Y hay un ejemplo muy hermoso de esto, de que no te tienes que pedir perdón solo por lo tuyo. Uno de nuestros compañeros cuenta cuando empezó el camino de arrepentimiento algo que para él fue revelador. Dice que llevaba 2 cubitos, hacían la construcción de una comunidad y él llevaba 2 cubos muy grandes y muy pesados con cemento. Y subía las escaleras diciendo, yo estoy construyendo una casa para el futuro donde vivirá una comunidad preciosa, soy fuerte, yo voy a ayudar. Y en un escalón, casi en el último, se le tropezó y se cayeron los 2 cubos. Y lo primero que él dijo es lo que todos a veces hemos dicho, es, yo no he sido. Y arriba, en el último escalón, había un hermano y dijo, he sido yo, perdóname, he sido yo. Y este hermano al que se le cayeron los cubos, se le cayó las lágrimas y empezó a arrepentirse por todas las veces que había mentido en su vida diciendo yo no he sido. Es decir, cuando alguien se arrepiente por ti, a ti se te abre el corazón y te ayuda a arrepentirte. Por eso, en esta pregunta de ¿por qué arrepentirse por los demás? Porque cuando alguien se arrepiente por ti, lo que está haciendo es salvarte la vida. Te está dando una nueva vida. Fijar qué ejemplo tan pequeño el de los cubitos pero es real. Por eso, Padre Juan, en este libro lo vais a ver, se arrepiente por todos nosotros. Tú tienes lágrimas porque Él se está arrepintiendo por ti. Él se está arrepintiendo de tu orgullo. Y gracias a que Él puede arrepentirse, tú lo ves en tu interior. Por eso es tan importante la hermandad. Sí. Por eso es tan importante que nos arrepintamos unos por otros. Que yo vea que a ti te estás o alguien está lleno de nervios, enfadado, gritando, y en lugar de decir, cállate, que estás haciendo un espectáculo, en lugar de eso decir,
Perdóname, Madre Divina, perdónanos, no te preocupes. Hermano querido, no te preocupes. Vamos juntos a hacer esto. Esto es la esfera de arrepentimiento, es la hermandad, Sí. es ayudarte a ti en lo difícil, porque en esto estoy yo arrepintiéndome de todas veces que también de manera histérica puedo perder la paz. Es como que de alguna manera el arrepentimiento une a las personas. Sí, Así como el orgullo nos separa, exacto, exacto. El arrepentimiento une dos corazones inmediatamente. El orgullo separa todo, separa naciones, separa religiones, separa padres de hijos, separa a los ancianos de los niños. Y el arrepentimiento hace una gran hermandad, une inmediatamente. Este hermano al otro hermano vio en él a Cristo, y se hizo hermano hasta la eternidad, hermano fiel hasta lo último, porque él cogió sobre sí tu pecado. ¿Puede haber algo más alto que alguien coja sobre ti tu propio mal? Esta es la escalera de arrepentimiento. Arrepentirse de uno mismo es muy bajo ante los ojos de Dios. Es grandísimo, hoy en día es grandísimo, pero ante los ojos de la sabiduría es el primer escalón. En escalones altísimos, no sé, santos rezan por nuestros pecados. y entonces para terminar, quería hacer una pregunta. En muchas entrevistas se hacen personas famosas. La pregunta es, ¿de qué te arrepientes en tu vida? Y quería pensar en cómo Juan de Sangrial respondería a esto. Porque en esta mayoría de entrevistas, cuando se pregunta ¿de qué te arrepientes en tu vida? Está bien visto, es habitual escuchar el yo no me arrepiento de nada. Yo estoy contento con todo lo que he hecho, lo que he vivido. He aprendido de lo malo. Absolutamente. Y cómo Juan, Padre Juan, que es prácticamente un santo, ¿cómo es que él se sigue arrepintiendo? ¿O de qué? ¿De qué se arrepiente? ¿Por qué se arrepiente? Porque él habla del arrepentimiento no tanto como solo un minuto de cuando haces algo malo y dices perdóname, o que miro el pasado y digo me arrepiento de esto. Él habla del arrepentimiento como una esfera de humildad, como una naturaleza del ser humilde, que siempre está buscando, muchas veces da esta imagen que generalmente buscamos a un igual y a un inferior, para siempre sentirnos superiores. Y él dice que el verdadero ser espiritual siempre busca a un superior, porque si tú quieres andar la senda de la perfección, siempre buscas a un perfecto que te pueda dar sus sellos, su enseñanza. Entonces, él se sigue arrepintiendo. El arrepentimiento es una escalera infinita. No es como esto que decíamos, algo superficial o artificial, de un minuto decir perdón y ya está. No. El arrepentimiento es una escalera infinita. Es la escalera de la divinización. En los primeros escalones uno se arrepiente del mal interior. En los siguientes escalones y en los de los ungidos, como es el Padre Juan, se arrepiente por el mal de todo el mundo. Su corazón es tan inmenso y tan abierto que él es capaz de coger todos los errores del mundo y arrepentirse de verdad por ellos, no de manera virtual, por sentirse partícipe, porque todos estamos unidos por hilos de plata, todos. Si hay guerra en Irak, es nuestra culpa. No es culpa solo de los iraquíes. Es imposible. Es nuestra culpa. No hay diferencia entre unos seres humanos y otros. Padre Juan dijo de manera genial, cuando tú estás en un bosque, basta con que haya un solo árbol enfermo para que tú no puedas hallar la paz. Y el ungido entra en este bosque y lo primero que ve es al árbol enfermo para ayudarlo, pero no lo ayuda pasándole la manito, ayuda compartiendo la cruz, compartiendo el sufrimiento y llorando lágrimas
por el dolor del otro. De hecho, hay un párrafo en el que Juan de Sangrial dice que cuando él camina, no puede, cuando ve a una persona, dice, además de ver a la divinidad, no puedo dejar de ver sus sufrimientos y no puedo dejar de llorar. Y los que conocemos a Padre Juan vemos que esto es verdad. Podemos estar en la salita de un médico con muchas gentes o podemos ir a un lugar y Padre Juan ve a la gente y le caen lágrimas. Son lágrimas de arrepentimiento, son las lágrimas de compartir el sufrimiento con otros. Y si no tenemos tales ungidos, si no tenemos tales personas que pueden arrepentirse por nosotros, es que la humanidad sería una tragedia absoluta. Incluso esto se entiende muy fácil. Por ejemplo, cuando un niño hace algo malo en el colegio, que es muy pequeñito y él no sabe bien qué hacer, ¿quién va a arrepentirse? La madre y el padre. Su mamá o su papá van y dicen, pido perdón, que mi hijo ha hecho esto, perdonadlo. Nosotros todos somos niños, espiritualmente somos niños y necesitamos de estos hermanos mayores, de estos padres y madres que se arrepienten por nosotros. Madre Divina se arrepiente por nosotros. ¿Cómo decir que en alguien dice yo no tengo nada de qué arrepentirme? ¿Pero cómo? Si es que no se puede no arrepentirse. Es imposible, habiendo tanto mal en el mundo, ¿cómo podemos no arrepentirnos? Es imposible. ¿Cómo no arrepentirnos del hambre, de las persecuciones? ¿Cómo no arrepentirnos de la matanza de animales? ¿Cómo no arrepentirnos de los esclavos? Hay gente viviendo en esclavitud. ¿Cómo podemos decir que no nos arrepentimos? No. Incluso algo que hizo Padre Juan y que quedará escrito en las páginas históricas de esta tierra, y es que él y todos sus preciosos discípulos hicieron a miles de personas, escribieron en pergaminos frases de arrepentimiento y se arrepintieron por el Gulag mundial, por los millones de mártires que murieron en Solovki, en los campos de concentración stalinianos. Y Padre Juan caminaba de rodillas pidiendo perdón. Él no fue ningún guardia del campo de concentración, él no participó de esto, él no había nacido. Pero él pidió perdón en nombre de todo su país y liberó a su país. Porque cuando un pueblo hace un genocidio y sus líderes piden perdón por la Inquisición, por la matanza de... Cuando los líderes piden perdón, todo ese pueblo puede empezar un nuevo mundo, un nuevo camino. Todo ese pueblo se alivia del mal. Por eso todos políticos, escritores, artistas, todos que tienen en algo la representación mundial de nosotros, lo primero que deberían es mirar qué hay malo alrededor y pedir perdón. Ya no ocurre esto. Antes sí había políticos que pedían perdón. Había gente que habría, incluso algunos pedimos perdón por las hogueras o por quemar a herejes. Y esto, todos somos una gran familia. No hay diferencia de un animalito, de una flor a nosotros. Si desaparecieran todas las plantas del mundo, moriríamos nosotros. No habría frutos, no habría oxígeno. Nos tenemos que arrepentir hasta por la pérdida de la naturaleza. Esto sería por eso, de verdad, con toda la fuerza de nuestro corazón, de todos los que ya hemos leído este libro. Es un libro que puede cambiar la vida totalmente, que te puede, alguien que tenga depresión, alguien que tenga tristeza, alguien que tenga problemas que parecen irresolubles,
no hay nada que el arrepentimiento no pueda corregir. Que realmente este libro lo que da es otra perspectiva de mirar nuestra vida, de mirar nuestro interior. Por eso queremos que este fuego de Juan de Sangrial llegue a todos vuestros corazones, que de verdad se encienda esta llama en el corazón de un cambio real. Todos los que estamos aquí, los que estáis escuchando, los que estamos en la comunidad cátara, estamos aquí porque queremos cambiar, queremos ser buenas personas y unirnos a este como movimiento hacia la bondad. Y para esto es imprescindible el arrepentimiento. Como decíamos antes, es la base del camino espiritual y este libro es como una enciclopedia, más que una enciclopedia, es una fuente inagotable de este fuego. Imagínate, es como si se revela la misión de tu alma. Totalmente. ¿Qué puede haber? Y puede ser, acabamos con propias palabras de Padre Juan. Por favor. Que es precioso. Está incluso es la portada. Él escribió muchos libros del arrepentimiento, más de 9, pero aquí hemos redactado los 2 primeros. Y esta foto es increíble porque veréis que se puede luego poner de manera milagrosa en su frente se grabó la cruz. No la cruz de crucifixión, sino la cruz cátara, la cruz de fuego. Se imprimió en él como de fuego. Y él dice así: estés donde estés, en la cárcel, en la celda de castigo, en el fondo de un basurero, en el otro mundo, en este, en el patíbulo, ante el cañón de un arma, sobre una mesa de operaciones, en un agujero maloliente, estés donde estés, nadie podrá quitarte la oración a Cristo y el arrepentimiento. Y es verdad, no hay que tener miedo a nada, ni a estar en una cárcel, ni a estar en el patíbulo, ni a estar en una mesa de operaciones. A lo único que hay que tener miedo es a perder el arrepentimiento y la oración a Cristo. Esto es la vida. Totalmente. No importa nada de lo que nos rodee, no importa lo que vaya a pasar. La alegría viene del corazón y el arrepentimiento abre nuestro corazón. Maravillosas palabras para terminar. Y queremos agradeceros a todos por participar en este vídeo. Esperamos que este libro llegue a todos vuestros corazones, a vuestras casas, porque, como decíamos al principio, creemos que puede cambiar la vida de todos nosotros y queremos construir un mundo distinto. Padre Juan nos ayudará. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.